A Colosenses capítulo 1 versos 10 al 17. Dice así la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué mejor momento, qué mejor ocasión para darle la honra y la gloria al Señor que el primer día de la semana, como lo estamos haciendo hoy. Y haciendo un pequeño recuento, hoy hace 8, en la predicación, que como les dije, solo se transmitió a través del canal de YouTube, hablamos acerca de que los cristianos debemos ser luminares en medio de esta generación en la cual nos ha tocado vivir. Como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es el luminar? Bueno, ser luminar es ser una luz que alumbra a pesar de las tinieblas, a pesar de la oscuridad. Dentro de una sociedad que ama las tinieblas, que ama el pecado, que ama la maldad, una sociedad que no quiere volverse al Señor. El Señor nos dijo que en estos tiempos la iglesia iba a ser precisamente la que sostiene todo este mundo caótico, y llegará el momento en que el Señor ya diga se acabó y venga y se lleve la iglesia, y esta es la esperanza gloriosa en la cual nosotros estamos. También dijimos que debemos estar agarrados fuertemente a la palabra de vida, por supuesto, a la palabra de vida que es la Biblia, que es la palabra del Señor, para poder resplandecer y ser ejemplo, sobre todo para sobrevivir, como les dije, en este mundo caótico que cada vez ama más las tinieblas. Ya Jesús nos dejó dicho en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 19, dice que esto que estamos viviendo iba a ocurrir, ya lo sabíamos. Y claro, por supuesto que uno esperaba como que el tiempo se alargara un poquito más y que la gente creyera o reaccionara. Sin embargo, Jesús dijo que el amor se iba a enfriar y que ya no iba a haber más tiempo. Pero específicamente dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No sé si usted lo ha visto, pero la gente que no quiere hacerle caso al Señor siempre tiene una excusa para su maldad, siempre tiene una excusa para su pecado. Siempre hay diferentes pecados. No vinimos aquí a juzgar el pecado de nadie, ni juzgamos el pecado de nadie. Como lo dije anteriormente, por lo general los seres humanos tenemos esta costumbre, y es que vemos el pecado de los demás y no vemos el pecado nuestro. Pero lo digo de manera general, los seres humanos tenemos siempre una justificación para lo que hacemos, y esto es precisamente lo que el Señor dice: cuando nuestras obras son malas, tenemos una justificación. Yo particularmente insisto, como lo he venido haciendo en las últimas reuniones, que la venida de Jesucristo está cada vez más cerca. Yo no sé ustedes, pero para mi criterio la venida de Jesucristo está cada vez más cerca. Así que debemos esforzarnos para ser o estar cada día más santificados en la presencia del Señor. Claro que hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, porque si dejamos todo a que el Señor haga en nosotros, recordemos que el Señor no va a hacer en nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él nos dejó el libre albedrío. Mientras usted no entregue su voluntad a Dios, Dios no va a hacer nada con su vida, Dios no va a hacer nada con usted. Pero hoy nos ha tocado ver algo muy importante, y les repito, no esperemos que la maldad en el mundo disminuya, porque esto no va a suceder. El enfriamiento que se profetizó iba a ocurrir,
como en la realidad está pasando, como lo dice las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 12. Hoy yo quiero que estudiemos este pasaje de Colosenses, donde una vez más la palabra de Dios nos muestra la persona de Jesucristo como la figura central de todo lo que nos rodea. Y qué mejor manera que empezar el año poniendo a Jesucristo en primer lugar, poniendo a Jesucristo como el centro de toda nuestra vida, de toda nuestra actividad, creyendo y entendiendo que todo lo que nos rodea ha sido creado por Dios. Y en cuenta de toda esa creación que se menciona en el pasaje, estamos usted y yo, estamos los miembros de la iglesia, no solamente la iglesia remanente, sino de la iglesia universal, de la iglesia alrededor del mundo. Entendiendo esto, la iglesia es una sola. Las denominaciones, las diferencias las inventamos los seres humanos. Cristo vino por una iglesia y dice que al final se llevará a su iglesia, a todos los que sean sus hijos, sus discípulos. Así que debemos recordar que cuando Cristo vino a la tierra, no solamente lo hizo para reconciliar a la humanidad consigo mismo, sino que también lo hizo para liberar de manera general a la creación que estaba bajo el dominio de Satanás. Y a veces la gente se enreda un poco con esto, porque dice, bueno, ¿cómo es que Jesús nos libró del dominio de Satanás? ¿Cómo es que ese sacrificio tan poderoso en la cruz del Calvario ocurrió y sigue habiendo maldad y sigue habiendo pecado? La gente se sigue preguntando cuál es el motivo por el cual la creación está bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué sigue habiendo caos? ¿Por qué sigue habiendo desorden? ¿Por qué sigue habiendo desigualdad sobre la tierra? No sé si usted se lo ha preguntado también muchas veces. Y muchas veces la gente también dice, bueno, ¿y por qué esto me toca a mí que soy un hijo de Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar todas estas cosas? Si he sido redimido, si Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Bueno, la respuesta, hermanos, es muy sencilla. La respuesta es que mientras los seres humanos habiten este planeta que llamamos Tierra, las malas decisiones van a darse. Siempre van a haber decisiones todos los días. Así que no se nos debe olvidar que el hacer el mal, el ir en contra de la voluntad de Dios, o lo que usted y yo conocemos bíblicamente como pecar, es una elección del ser humano. Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, lo hacemos porque tomamos la decisión de hacerlo. Eso no le compete a Dios. Dios no nos manda a pecar. Dios nos da su palabra para que nosotros vivamos fiel y piadosamente, pero no lo queremos así, y entonces esa es la razón por la cual el mundo cada vez está más en caos. Ahora bien, tenemos que entender esto. Cristo nos liberó de la muerte espiritual, y esto es muy importante. Espiritualmente no estamos muertos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que hay un nuevo nacimiento. Experimentamos un nuevo nacimiento cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que ya nuestra alma, que estaba en tinieblas y que estaba destinada para ir al infierno, ya no va a ir al infierno. Ya nuestra alma ha sido regenerada, ha sido rescatada. Pero hay algo importante, y es que con la muerte de Cristo en la cruz no fuimos liberados, y entendamos esto, no fuimos liberados de la muerte física. Físicamente tenemos que morir. Todos en algún momento moriremos. Bueno, excepto si viene el rapto, ¿verdad? Y nos lleva el Señor. Ahí no vamos a ver la muerte física, pero mientras estemos sobre la tierra y el Señor Jesucristo no haya venido por su iglesia, no estamos liberados de la muerte física. Es algo que en algún momento nos va a pasar. La inclinación hacia el pecado, ya les dije, es una opción que cada vez la gente toma más y más y más. En cuenta la iglesia. La iglesia misma decide apartarse y decide tomar esa opción y pecar. Pues es una opción del ser humano con la cual Dios en algún momento nos va a llamar a cuentas, y en ese momento grande vamos a estar ahí delante de la presencia del Señor y no vamos a tener ninguna excusa. Pero mientras estemos así y esa sea la decisión que tomamos, es cosa de cada uno. Por eso algunas personas ignoran acerca de Dios o no quieren reconocerlo como el creador de todas las cosas, y esto pues también es algo que Dios respeta, que Dios permite. Pero bendito sea el Señor, porque usted y yo estamos hoy aquí y la luz de Cristo nos ha resplandecido. Hemos entendido cuál es la solución, hemos entendido cuál es la razón por la cual
Cristo murió por cada uno de nosotros. Por eso es que en esta mañana quiero que nos centremos en la persona de Jesucristo y tratemos de explotar al máximo este mensaje o esta parte del mensaje que el apóstol Pablo manda a la iglesia de Colosas. Pablo le escribe, ya yo le he dicho varias veces, Pablo escribe la mayoría de sus cartas desde la cárcel, por eso se llaman las epístolas carcelarias. Él está preso en una prisión en Roma y envía a las iglesias estas epístolas, como se les llama también, estas cartas, para alentarlos a seguir adelante. Algunas de estas cartas también se agrupan o se conocen como las epístolas para la gente que está en sufrimiento o en padecimiento. Muchos de estos cristianos estaban siendo perseguidos y muchos tenían ya incluso ganas de devolverse, porque como les digo, no entendían cómo era el asunto de que si yo soy cristiano, de pronto el enemigo me va a venir a buscar, a perseguir, a atacar y va a tratar de hacerme caer. Yo les decía hoy hace 8 en el mensaje que debemos tomar en cuenta esto. El diablo persigue a la iglesia. ¿Por qué persigue a la iglesia? Porque no anda persiguiendo a la gente que ya le pertenece, persigue a la gente que no le pertenece. Y por eso es que somos atacados constantemente por el enemigo. Por eso es que constantemente vamos a tener detrás de nosotros al enemigo tratando de destruirnos, tratando de matarnos. Él trata de destruir a la iglesia. Pablo le escribe a las personas que viven en Colosas, a los colosenses, y entonces les habla acerca de cómo debe vivir un cristiano, cómo debe ser la vida de un cristiano digna del Señor. Y en los versos 10, 11 y 12 habla específicamente sobre esto. Bueno, yo quiero aclararles también que los primeros 9 versos no los leímos, porque ahí encontramos una introducción que el apóstol hace en su carta diciendo que tiene buenas noticias acerca de ellos, razón por la cual dice que constantemente eleva una oración para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros: orar unos por otros para que seamos llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. Y habla de algo muy importante: sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual. Muchas veces anhelamos tener sabiduría del mundo y vemos cómo la gente tiene grandes dones para hacer negocios en la vida secular, pero no nos percatamos de que todas esas cosas son pasajeras. Si nosotros apuntamos hacia la sabiduría y hacia la inteligencia espiritual, vamos no solamente a sobrevivir en el mundo y ser exitosos, sino que también vamos a poder permanecer y estar constantemente conectados con el Señor, que es lo que debemos hacer. Esa es la intención diaria de cada creyente, estar en la presencia del Señor. Y yo sé que es una lucha y ustedes la sostienen todos los días, porque hay momentos en los cuales la carne nos gana, la carne es débil. Y como le decía otro día, el ser humano como tal, como persona, es un bistec caminando, es una chuleta con patas, ¿verdad? Es carnal, 100% carnal. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? La presencia de Cristo. Es lo único que nos hace diferentes. Por eso es que les digo, debemos enfocarnos en la persona de Jesucristo. Por eso es que de ahí en adelante el apóstol Pablo, a partir del verso 9, cita una serie de pasos que se debe seguir, o que debemos seguir nosotros cuando queremos ser parte de ese mover al cual llamamos cristianismo. Muchas veces se nos olvida que somos cristianos. Muchas veces se nos olvida que no somos igual a la gente de la calle y que tenemos que comportarnos como gente diferente. Por eso es que el llamado constante en la palabra es que seamos luz. Pablo le llama luminar. Un luminar es una luz muy potente. Somos luminares, alumbramos en todo lado. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama de esa manera. Y se requiere que seamos parte de ese mover. Por eso es que nos muestra algunos pasos que debemos seguir para agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios. La gente dice, es que ya yo no tengo que agradar a Dios porque Dios se agradó. Es cierto. Pero si yo vivo una vida desordenada, yo vivo una vida apartado de la presencia de Dios, por supuesto que voy a desagradar a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos conceptos. Dios se agradó de usted y mí cuando nos regaló
la salvación, la vida eterna, pero tengo que vivir constantemente en la presencia de Dios para agradar a Dios. ¿Qué pasa si yo no agrado a Dios? Que Dios se aparta de mí. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario a lo que Dios me manda? Lo que dice la palabra de Dios. Que no lo estoy agradando, por supuesto que no. Y cada día va a ser más y más ese camino hacia la perdición. Por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice que aquellas personas que se apartaron de Dios conociendo la palabra e insisten en el pecado, de pronto ya no van a sentir nada y van a ver todo normal y van a andar ahí creyendo que todo está bien. Y dice la palabra de Dios que esas personas fueron entregadas a una mente reprobada. O sea, ya no van a sentir nada, absolutamente nada. Esto es muy doloroso, hermanos, porque nosotros como seres humanos, como creyentes, tenemos que estar pendientes día a día de la palabra del Señor para no apartarnos. Entonces dice que debemos vivir agradándole a Dios. Muchas veces se nos olvida que Dios siente contentamiento de sus hijos, que Dios se agrada de nosotros. No sé si usted ha sentido contentamiento. Por supuesto que todos hemos sentido contentamiento con nuestros hijos. Ahora que estuve de vacaciones, tuve la oportunidad de ir a ver a mi nieta, y yo, mi nieta, había reflejados todos mis hijos, y ese deseo de abrazarla, ese deseo de hablar con ella, de cantar con ella, yo deseaba como tener las 24 horas del día para estarle cantándole canciones y hablando con ella. Eso es contentamiento. Así se siente Dios con nosotros. Dios desearía estar todo el día hablando con nosotros. ¿Y cómo hace Dios para hablar con nosotros? ¿Cómo es que Dios habla con nosotros? Dígame usted. A través de su palabra, precisamente. Entonces, Él siente contentamiento de sus hijos. ¿Y por qué se dice que siente contentamiento? Bueno, es porque en algún momento podemos desagradarle. En algún momento Él puede sentir desagrado por el mal proceder de nosotros como hijos. Dios se agrada de sus hijos cuando somos portadores de buenas obras. Esto es muy importante. Y no estoy hablando de que tenemos que hacer obras para ser salvos, porque ya somos salvos. ¿Ok? Dios se agrada cuando somos portadores de buenas obras. ¿Cuáles son las obras de las cuales nos habla la Biblia? Precisamente aquellas que abunden en el poder del Espíritu Santo, aquellas que producen frutos del Espíritu Santo. ¿Y todos saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Gálatas 5, 22 y 23. Ahí se los pueden encontrar. Yo recuerdo que Valeria los cantaba cuando estaba pequeñita, ¿verdad? ¿Todavía los canta? Sí, ok. Mas el fruto del Espíritu eso es lo que producimos nosotros cuando agradamos a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios se agrada de sus hijos. La segunda cosa que nos dice es que debemos estar fortalecidos. ¿Y cómo estamos fortalecidos si a veces andamos ahí como una cucaracha cuando le echan baigón, ¿verdad? Cuando le echan Ride o alguno de esos productos para matarla, así con las alas todas descuadradas, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos estar fortalecidos? Como dice la palabra. Bueno, nuestra fortaleza debe ser siempre la presencia del Señor. Cuando nos desconectamos, cuando nos bajamos, se nos bajan las pilas y andamos como la cucaracha envenenada, precisamente cuando perdemos la fortaleza en el Señor. O sea, cuando dejamos de estar en la presencia del Señor. Y la Biblia nos enseña algo muy importante. Dice que cuando somos llenos de la poderosa presencia del Espíritu Santo, nos vestimos también de dos cosas: paciencia y longanimidad. ¿Ha perdido la paciencia usted últimamente? Me imagino que sí. Aquí, como decía un predicador por ahí, aquí nadie orina agua bendita, ¿verdad? Aquí todos somos permeables, todos nos afectan los problemas diarios. Por supuesto que sí, perdemos la paciencia, pero la Biblia dice que nos vestimos de paciencia y longanimidad. La paciencia nos debe servir para soportar los embates del enemigo. Recordemos que no es fácil. No es fácil cuando, como dice la gente, se nos vino el diablo encima. Tenemos que soportar los embates del enemigo. ¿Y cómo hacemos para soportar esos embates? ¿Cómo hacemos para soportar esos ataques que son una y otra vez? Bueno, hay una solución también, hay una receta bíblica. Está en el libro de Efesios capítulo 6, verso 13. Nos dice que tenemos que tomar la armadura de Dios. Ve qué interesante, porque entonces ya Dios nos compara como un soldado. De hecho, que la palabra de Dios dice que somos soldados. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: compórtate como un verdadero soldado de Jesucristo.
Somos soldados y estamos en guerra constante contra el enemigo. Por eso es que Efesios 6:13 nos habla de una armadura. Dice que la armadura del cristiano, o sea, ve al cristiano como un soldado y nos pone una armadura. Pero esa armadura no es la armadura común y corriente que nosotros conocemos. No es física, es una armadura espiritual. Cuando nosotros tomamos la armadura, vamos a estar firmes, vamos a estar gozosos, vamos a estar en la presencia de Dios cuando terminen todos esos ataques del enemigo. ¿Y de qué se compone esa armadura? Bueno, esa armadura se compone de la verdad de Dios, se compone de la justicia, que es la justicia de Dios, que es Cristo viviendo en cada uno de los creyentes. Dice que se compone también del evangelio de la paz. Ahí usted lo puede leer, Efesios 6:13, el evangelio de la paz. Dice que el escudo de la fe es un escudo protector para el cristiano. El enemigo no nos puede tocar, el enemigo no nos puede bajar el piso, no nos puede serruchar el piso, no nos puede tirar al suelo, porque si la fe es la que nos permite a nosotros entender que somos hijos de Dios, y eso nos da estatura. Cuando usted sabe que usted es una persona importante, porque todos nos hemos sentido importantes, ¿cierto? Todos tenemos un ego, ¿verdad? Que a veces se nos salta. Cuando usted se siente importante, usted tiene una confianza en sí mismo. Pues precisamente esa es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, el escudo de la fe. Entonces yo me siento un hijo de Dios y sé que nada de lo que me puedan decir, nada de lo que me va a pasar en la calle me va a afectar. Por supuesto, hay algo muy, muy importante, y es que tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener inteligencia espiritual, y eso solo el Señor nos la da. Habla también del yelmo de la salvación. El yelmo es la coraza que se ponían los soldados. Estamos protegidos por el Señor a través de la salvación que hemos obtenido con Jesucristo, no por nosotros mismos, sino con Jesucristo. Luego habla de la espada del Espíritu. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué será que la Biblia nos habla de que la Biblia es la espada del Espíritu? Porque es el arma que a usted y a mí nos sirve, es el arma que usted y yo utilizamos para luchar contra el enemigo. Es la única manera con la cual nosotros vamos a poder luchar contra el enemigo, porque la mayoría de las veces no sabemos contra qué estamos luchando, porque no conocemos la palabra de Dios. Pero sepa usted que si hay un ataque del enemigo, si hay alguna cuestión que de pronto se nos vino encima, no es nada físico, es algo espiritual que se está gestando ahí en el mundo y que nos va a venir a atacar en un momento determinado. Por eso es que es tan importante, hermanos, la paciencia, porque si tenemos paciencia podemos usar la armadura de Dios y podemos comenzar a luchar contra el enemigo. Si no somos pacientes, no podemos tener la disciplina del Señor, y esto es algo que no tiene ninguna discusión. ¿Cuándo somos disciplinados? Cuando somos pacientes. Una persona impaciente no es disciplinada. ¿Por qué? Porque hace las cosas bajo impulsos, toma decisiones que no tiene que tomar, hace toda la carrera, se equivoca muy fácilmente. Si somos pacientes en el Señor, vamos a poder luchar contra lo que el enemigo nos dice. La otra cosa es de que nos habla ahí, es una palabrilla muy interesante, que es longanimidad. ¿Usted sabe qué es longanimidad? Bueno, longanimidad nos suena como a longaniza, ¿verdad? Como a salchichón, un chorizo, ¿verdad, Toñito? Usted que lo fabrica ahí en la panadería. No, en la carnicería, ¿verdad? Ya lo hice panadero, le cambié de profesión. La longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Bueno, la longanimidad encierra varios conceptos. El más importante es mantener un ánimo constante, pero también dice que debemos utilizar o practicar la solidaridad, la generosidad y la amabilidad con las personas. Una persona que tiene longanimidad es amable, es generosa y tiene un ánimo constante. Yo sé que a todos nos falta un poquito de esto. Y el otro punto es que toca el apóstol Pablo, es que debemos ser gozosos y agradecidos. Y siempre he dicho esto: nos cuesta ser agradecidos. Nos cuesta ser agradecidos con Dios porque no somos agradecidos con nuestros semejantes. No somos agradecidos. Ahora que tuvimos una situación ahí con una maleta que se nos quedó allá en Estados Unidos con Isaac,
y había un amigo, un colega que estaba allá precisamente donde nosotros andábamos también, y nos la pudo traer, y ayer llegó, y yo le dije: Isaac, usted tiene que decirle al compañero, tiene que darle gracias. Ya yo le he dado gracias varias veces, pero tenemos que ser agradecidos, porque normalmente cuando ya tenemos las cosas se nos olvida que alguien nos hizo un favor, y esto es muy importante. Los seres humanos no somos agradecidos con la gente, y mucho menos somos agradecidos con Dios. El apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica, y en la primera carta a los tesalonicenses 5:18, perdón, les insta y dice lo siguiente, dice: demos gracias en todo, demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Esa es la voluntad de Dios, tenemos que dar gracias en todo. Ahora bien, esto lo ligamos o lo pegamos con otro concepto que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28, que es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Entonces demos gracias a Dios en todo y por todo, por lo bueno y por lo malo. Ya lo dije, nuestro esquema de valores a veces dice: esto es malo, esto es bueno. Pero recuerde que no hay cosas buenas ni malas, todo es relativo de acuerdo a lo que cada persona piensa, salvo que esté dicho en la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios dice que algo es malo y punto, no podemos hacerlo. Pero en nuestro esquema de valores como seres humanos hay cosas malas y hay cosas buenas. Dios sí nos dice que es bueno y que es malo, y ahí no nos podemos capiar, ¿verdad? Según el verso 12 que leímos anteriormente, nuestra gratitud, hermanos, nuestra gratitud debe enfocarse en que Dios nos hizo aptos. Y vea qué hermoso esto: Dios nos hizo aptos para participar en la herencia de la luz. ¿Cuál es la herencia de la luz? Hay dos tipos, o hay dos formas, o hay dos lugares donde todos nosotros podemos ir como personas una vez que hayamos entregado nuestra alma. Una es el cielo y la otra es el infierno. Cuando se habla de luz, se habla de la luz eterna, se habla de la presencia de Dios. Por eso dice que Jesucristo nos hizo aptos en la herencia de la luz, es decir, a través de su conocimiento. Y esto es importantísimo, hermanos. Tenemos que conocer la persona de Jesús. Por eso yo les insisto tanto, hermanos, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios. Tenemos que conocer quién era Jesús, por qué fue que Jesús vino a la tierra, cuál es el motivo por el cual Jesús pagó con su vida, cuál fue la razón por la cual hasta la última gota que está documentado bíblicamente fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la razón? Y si no conocemos la persona de Jesús, vamos a andar por ahí dando trastabillones, vamos a andar por ahí cayéndonos. Recordemos que la doctrina de la salvación, el principal punto de la doctrina de la salvación dice que usted y yo fuimos sacados de las tinieblas, fuimos sacados de la oscuridad y trasladados a la luz. O sea, fuimos trasladados al reino de Dios. Por eso es que cuando nos sacaron de la oscuridad, fuimos sacados de la perdición, fuimos sacados del infierno y fuimos llevados al reino de Dios, que es la luz eterna, que es la que va a alumbrar, la que nos debe alumbrar cada día como hijos de Dios. Otro aspecto, hermanos, que se resalta es que la sangre de Cristo tiene poder para rescatarnos. No debemos de verlo como un hecho aislado. Cristo pagó hasta su última gota el precio por nosotros. Y ahora que la pastora oraba por los enfermos y decía: hay poder en la sangre, como decía la canción, claro que hay poder en la sangre de Cristo. Porque en el libro de Isaías, si usted lee la descripción que hace de Jesucristo, la que había de ser 600 años antes de que Jesús nazca, Isaías escribe y dice que por su llaga fuimos curados. ¿Cuál llaga? La herida que a él le hicieron cuando él murió, cuando él derramó hasta la última gota de sangre. O sea, a través del derramamiento de la sangre de Cristo nosotros tenemos sanidad, no solamente física, sino que también espiritual. Por eso es que con la sangre de Cristo nosotros fuimos rescatados. Él pagó la salvación para todos aquellos que se atrevan a creer en Él y a confesarlo como su Señor y Salvador. O sea, esa salvación solamente la obtenemos con el perdón de pecados. Si nuestros pecados no han sido perdonados, si no aceptamos el sacrificio de Cristo, si no aceptamos que fuimos limpiados con su sangre preciosa, no va a suceder absolutamente nada.
Y podemos ir a la historia de la humanidad y a través de los tiempos vamos a encontrar que la humanidad ha visto y tenido muchos conceptos acerca de la persona de Jesús. Por eso es que es importante que nos preguntemos hoy, ¿cuál es el concepto que yo tengo acerca de Cristo? ¿Qué es lo que yo creo o qué es lo que yo sé de la persona de Cristo Jesús? Hemos sido creyentes durante mucho tiempo. Hemos estado en iglesias durante muchos años. Yo particularmente tengo ya bastantes años. ¿Y qué es lo que nosotros creemos o qué es lo que usted y yo sabemos de la persona de Jesús? Es interesante, porque si yo le dijera y tomara al azar así 4 o 5 personas, le digo, pase al frente, dígame, ¿qué sabe usted de Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Cómo visualiza usted a Jesús? A través de la historia o a través de los tiempos, la humanidad ha visto y tenido muchos conceptos acerca de la persona de Jesús. Muchos de esos nos los han vendido, muchos de esos los hemos comprado gratuitamente. ¿Por qué? Porque hemos preferido creer en lo que nos dicen que indagar acerca de Él y buscar acerca de Él. Para algunos es un concepto que nos divide la historia en dos, un concepto histórico. Dice que Jesús, podemos hablar de antes o después de Jesús, de acuerdo a la historia que estamos viviendo. Para otros simplemente era un hombre muy bueno, muy carismático, que nos enseñó diversas formas de cómo sobrevivir en un mundo que es cruel, que es despiadado. El mundo es cruel y despiadado. Para los que no lo han visto así, yo lo veo todos los días. La calle, como decimos nosotros, es cruel. El mundo es cruel. La lucha es constante. Vivimos en la ley de la jungla, la ley de la selva. Las personas, como decía el filósofo Hermann Hesse, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es su propio depredador. Y esto es una realidad que vivimos todos los días. Para nosotros los cristianos vemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre. Y yo espero que ese sea el concepto que ustedes tengan también. El Dios hecho hombre, el que se humilló hasta el punto de convertirse en un ser humano. Tuvo la capacidad de humillarse porque él estaba vestido de realeza, de grandeza, sentado en su trono. Imagínese usted. Si a usted le dicen, usted cambiaría lo que usted tiene por sentarse en el trono y convertirse en un ser totalmente intocable, por supuesto. Pero que usted le digan, usted está sentado en un trono y se va a convertir en un ser humano, eso es una humillación, y la palabra así lo dice. Dice que Jesús se humilló a lo sumo y tomó la condición de ser humano, se convirtió en un hombre. Por eso es que Él se humilló hasta el punto de convertirse en un ser humano y venir a morir por cada uno de los que lo acepten como su Salvador personal. Ese es el Cristo, ese es el Jesús en el cual nosotros hemos creído. Ese es el Cristo que debemos conocer los cristianos, los que confesamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador. Pablo nos dice algo muy parecido, pero también es muy profundo, que debemos recibir y aprender. En los versos 15, 16 y 17 del texto, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice que Él es el primogénito de toda la creación. Dice también que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, entiéndalo, hasta las fuerzas de la oscuridad y de las tinieblas le pertenecen a Cristo. Así es que no podemos asustarnos, no podemos vivir ahí amedrentados diciendo, es que el diablo me quiere matar, o el diablo me asustó, o los demonios me acosan. No, hermanos, Dios tiene poder y autoridad sobre todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no lo creemos nosotros, no nos creemos cristianos. Y como no conocemos a Jesús, no podemos luchar contra esas cosas. Por eso les dije, Efesios 6:13 nos habla de una armadura que debemos usar todos los días, todos los días. Y recuerdo que hace unos años escuchaba a un pastor predicar muy bien intencionado, pero muy mal direccionado, y hablaba acerca de la armadura de Dios, y le decía a la gente, venga hermano, venga, pase al frente, póngase la armadura de Dios, como si fuera una camisa que uno se puede poner y quitar. No, el ponerse la armadura de Dios implica algo muy importante, y es conocer a la persona de Cristo.
Para conocer a la persona de Cristo usted tiene que conocer la palabra de Dios. Si no, olvídese, no hay manera. Finalmente dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, maravilloso, creación de Dios, Hijo de Dios, creador de todo el universo. De Él depende toda la creación y por Él existe toda la creación. Qué hermoso es nuestro Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, el concepto que nosotros teníamos muy limitado, tenemos que entenderlo, tenemos que ampliarlo a través de la palabra de Dios. Porque muchas veces la gente dice, ay, sí, es que Cristo, sí, Cristo murió por nosotros. O la gente dice Cristico, ay, yo tengo mi Cristico. Y por eso es que como tienen un Cristico, tienen un Diosito. Dicen, es que mi Diosito. No, yo no tengo un Diosito ni tengo un Cristico. Yo tengo un Dios todopoderoso que es el Rey del universo. Amén. Por esa razón, hermanos, es que debemos en este año, y conste que es el primer culto del año, los insto a que aprovechemos bien el tiempo, a que no nos distraigamos en cosas que no edifican nuestra vida. Un llamado para la iglesia general. No desperdiciemos el tiempo siguiendo doctrinas humanas o siguiendo denominaciones, siguiendo gente que de pronto se ponen a hablar acerca de fantasías para tratar de enredar a la gente, para tratar de venderle humo a la gente. En muchas iglesias, en muchos lugares, y mucha gente a través de las redes sociales le está vendiendo humo a la iglesia, para que la iglesia no crea en Cristo, para que la iglesia se distraiga. Y esto es parte del trabajo del enemigo. No nos pongamos a pensar cuál iglesia tiene más gente o cuál es el pastor más poderoso expulsando demonios. Recordemos que ese poder lo tenemos todos nosotros. Si usted tiene problema contra las fuerzas del enemigo, lea la Biblia y aprenda cómo es que se lucha contra las fuerzas del enemigo. Claro que sí, podemos orar, podemos tener reuniones en donde nos congregamos y oramos unos por otros. Esto es necesario, por supuesto, pero la lucha contra las fuerzas del enemigo es personal. Lo dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versos 13 en adelante. Esa es la lucha que tenemos y es una lucha personal, tenemos que tenerla todos. Por eso es que la iglesia ha perdido poder. La iglesia ha perdido poder porque ya nadie se la cree. Se topa usted a alguien en la calle y dice, ay, hermano, mira que tengo un problema, me están atacando los espíritus. Y entonces por ahí el hermano, la hermana dice, ay, hermano, le voy a mandar al pastor para que ore por usted. ¿Qué le pasa? De una vez, venga, vamos a orar por usted y le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a aprender juntos con la palabra de Dios y la vamos a poner en práctica. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y eso es lo que necesitamos hacer a partir de este año. Volvámonos, iglesia, al que es antes de todas las cosas, al que es la imagen del Dios invisible, al primogénito de la creación. Volvámonos a Jesucristo, hermanos. El amor, la fe, la bondad, la benignidad, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que, hermanos, este año tiene que ser diferente para la iglesia. La iglesia, como les dije, va a entrar en un periodo de lucha, de crisis difícil, porque se nos va a seguir negando la posibilidad de congregarnos. Encubiertamente lo han venido haciendo durante todo este tiempo y cada vez va a ser peor. Vivamos en la presencia de Cristo y que Cristo more en abundancia en todos nuestros hogares, para que podamos decir como Josué. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué? Cuando la gente desobedeció, cuando el pueblo desobedeció y el pueblo quiso edificar altares y quiso seguir bajo sus propias concupiscencias, dijo, ustedes sirvan a los dioses que ustedes quieran, ustedes hagan lo que les dé la gana, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana, iglesia.